discutido en el video anterior, si nosotros fijamos el valor de uno de los parámetros, por ejemplo u, si le damos el valor u0 en nuestra función vectorial de la superficie paramétrica, lo que obtenemos en definitiva es una curva, porque nos va a quedar solamente una función de un solo parámetro, el parámetro b. Entonces obtenemos una curva que le llamamos c1. Esa curva, como todas las curvas, yo puedo agarrar y calcular su vector tangente, ¿sí? Entonces es una curva que solamente es función de, digamos, está parametrizada en b. Entonces puedo decir, bueno, la derivada de r con respecto a b será nuestro vector tangente a esa curva que llamamos c1 acá. Entonces no vamos a llamarle r' porque también podemos hacer lo mismo con el otro parámetro, ¿sí? Entonces si fijamos b igual 0, b igual b0, digo, bueno, nos va a quedar una función vectorial de u y podemos derivar también con respecto a u. Entonces, digamos que podemos obtener dos vectores tangentes, entonces si le llamamos r', no podemos identificar uno del otro, entonces llamémosle r sub b, correspondiente a derivar nuestra función vectorial con respecto a b. Entonces, es un vector derivada, igual que lo que hacíamos con el caso de curvas paramétricas. De hecho, estamos hablando de una curva si fijamos uno de los parámetros. Y entonces obtenemos uno de los vectores tangentes y el otro de los vectores tangentes podemos obtenerlo de una manera análoga. Fijamos b igual b0 y lo que obtenemos es una función paramétrica únicamente de u y por lo tanto podemos obtener nuestro vector tangente r sub u. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos dos parámetros, lo que podemos obtener son dos vectores tangentes, ¿cierto? Dos vectores tangentes a cada punto de la superficie. Entonces, en definitiva, para un punto P0 dado por U0, B0, yo tendré un vector tangente RU y un vector tangente RB, ¿sí? Dado que nuestra función vectorial está compuesta de, bueno, ecuaciones paramétricas que dependen de dos parámetros. Puedo tener dos vectores tangentes, como se muestra acá. Tenemos RU y RB para cada punto de la superficie. Entonces, si lo que tenemos es que RU vectorial RB no es igual al vector nulo, lo que tenemos es una superficie suave. Se dice que tenemos una superficie suave, que es lo mismo que decir que tiene plano tangente. O sea, la superficie es suave si uno puede encontrar un plano tangente. Si esto sucede, si es distinto de cero el producto vectorial entre ambos vectores derivada, lo que quiere decir es que tenemos un plano tangente y ese plano tangente es el que contiene a los dos vectores tangentes, ¿sí? Ese es el plano que contiene a los dos vectores tangentes y por lo tanto el producto vectorial entre ambos, o sea, RU vectorial RB, es el vector normal al plano tangente a la superficie en ese punto P0 en cuestión y en cada punto de la superficie. Entonces, en definitiva, si yo quiero calcular el plano tangente en un punto, bueno, yo tengo la ecuación de plano tangente que nos dio el estudio de álgebra y geometría analítica y yo puedo calcular el vector normal en un punto utilizando los subvectores tangentes, es decir, a mí me viene una superficie dada paramétricamente de esta manera, yo calculo los vectores tangentes r sub u y r sub b, calculo su producto vectorial y entonces ese es el vector que corresponde a la normal, al plano tangente en ese lugar. Entonces, encuentra el plano tangente a la superficie con ecuaciones paramétricas x igual u cuadrado, y igual b cuadrado y z igual u más 2b en el punto 1, 1, 3. O sea, nos da las ecuaciones paramétricas de la superficie, o sea, las componentes de una función vectorial r de u y b. Nos pide calcular el plano tangente y nos da el punto en cuestión. Entonces este punto pertenece a la superficie. Entonces, uno puede ver que en el punto 1, 1, 3, ¿cuánto valen u y b? Bueno, para que x sea 1, lo que tiene que pasar es que u valga 1 o menos 1, ¿cierto? Para que y sea 1, lo que tiene que pasar es que b tiene que valer 1 o menos 1. Y para que z valga 3, no queda otra que u valga 1 y b valga 1. Entonces 1 más 2 da 3. Entonces u vale 1 y b vale 1. Entonces eso es alguna información necesaria porque luego vamos a tener que evaluar el vector normal en esos valores de u y b. Entonces, los dos vectores tangentes, bueno, corresponde a derivar nuestra función vectorial. Estas son sus componentes de R.
con respecto a u y con respecto a b, de la misma manera que hacíamos con curvas paramétricas. Entonces hacemos eso, decimos, bueno, la derivada de x con respecto a u será 2u, la derivada de y con respecto a u será 0, y la derivada de z con respecto a u será 1. Entonces, en definitiva, nuestro vector r sub u es 2u en i más 1 en k. ¿Sí? En j no tenemos ninguna componente. De la misma manera, uno puede obtener r sub b derivando las componentes con respecto al parámetro b. Bien, para obtener el vector normal del plano tangente, lo que tenemos que hacer es calcular el producto vectorial entre los dos vectores tangentes. Armamos el producto vectorial de manera convencional, como hacemos en álgebra. Entonces, para ver la componente en i, lo que hacemos es tapamos esta columna y decimos, bueno, 0 por 2 menos 2b por 1, o sea que eso será menos 2b en i. De forma similar, obtenemos las tres componentes. Y ahí resolvimos el producto vectorial y tenemos esto que es el vector tangente, el vector normal del plano tangente en cualquier punto. ¿Por qué? Porque dependiendo de los valores de u y b, va a ser el punto en que nosotros estemos calculando ese plano tangente. La superficie tiene un montón de puntos y entonces tiene plano tangentes por todos lados. Yo quiero uno en especial donde u vale 1 y b vale 1, por lo que dijimos al principio. Entonces, la ecuación del plano tangente que nos daba la geometría analítica era esta forma. Tenemos esta forma normalizada: a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual 0, donde a, b y c son tres numeritos que son las componentes del vector normal al plano en el punto en cuestión, x0 y 0z0. Nosotros tenemos la fórmula vectorial de nuestro vector normal y lo que tenemos que hacer es, bueno, ver qué pasa con ese vector normal en el punto 1, 1, 3. En el punto 1, 1, 3, u vale 1 y b vale 1, entonces directamente acá ponemos 1, 1, 1 y lo que tenemos es menos 2, menos 4, 4. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es, reemplazamos por menos 2, menos 4 y 4 en nuestra ecuación de la geometría analítica. Y bueno, acá tenemos el resultado. Esta es la ecuación de nuestro plano tangente, la podemos reacomodar y ahí tenemos el resultado. Y como ilustración tenemos, bueno, la superficie dada por estas ecuaciones paramétricas, bastante complicada. ¿Sí? Esto es, no saqué del libro, no lo grafiqué, pero es lo mismo. Uno puede graficarlo en matemática perfectamente de la forma que explicamos hace un rato, el video anterior. Y el punto 1, 1, 3 con su plano tangente, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí.